Incursionando con el periodista Leonardo Curcio, de gran experiencia en los medios de comunicación, abogada y analista política Verónica Ortiz, especialista en temas internacionales y con experiencia en temas de coyuntura política. Comenzamos. El proceso electoral del 2024 es conocido como el más grande en la historia de nuestro país. Es la primera vez que hay elecciones concurrentes estatales y federales en las 32 entidades federativas. Además de la Presidencia de la República, se elige el Congreso de la Unión, es decir, 500 diputados y 128 senadores, 31 congresos locales, 8 gubernaturas, con 1.580 ayuntamientos y la Ciudad de México con 16 alcaldías. Además de que por primera vez se tendrá en la boleta 2 mujeres que representan a 2 de las coaliciones protagonistas, Claudia Sheinbaum, por Morena, Partido Verde Ecologista de México, y PT, mientras que Xóchitl Gálvez va abanderada por el PAN, PRI y PRD. Aún falta por definirse otros candidatos, como el que estará al frente de Movimiento Ciudadano. Asimismo, el Instituto Nacional Electoral propone realizar estos próximos comicios con cambios en la estrategia como voto en prisión preventiva en el país, voto anticipado y voto en el extranjero en 3 modalidades. Las elecciones del 2024, mismas que se llevarán a cabo el domingo 2 de junio, son un parteaguas en la historia de México, por el cambio en la reforma electoral y porque México ya piensa en la primera mujer presidenta de su historia. Bueno, pues ese es el tema. Qué contento estoy de estar en esta sede, por cierto. Verónica, cuéntanos quién será nuestra invitada el día de hoy. Sí, Leonardo, igualmente contento de estar aquí en esta importante sala y justo tenemos la fortuna de contar en esta ocasión con la doctora Silvia Schmelkes, que ella es una pedagoga con amplísima experiencia y fue consejera del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, pero esta es su trayectoria. Carla Humphrey, consejera electoral, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid, directora general de Estudios Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además fungió como consejera electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, socia fundadora de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Electorales de la República Mexicana. También es socia fundadora del Colegio de Profesores y Exalumnos Mexicanos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, AC. Actualmente se desempeña como articulista en los periódicos El Universal y La Silla Rota. Qué gusto me da darle la bienvenida a esta emisión de Incursionando, y para Leonardo y para mí es un gusto recibir y platicar en esta ocasión con la consejera Carla Humphrey. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes, encantada por ustedes. Un enorme placer tenerte con nosotros. Oye, sabemos que tenemos frente a nosotros una elección descomunal. Habrá elección a presidente, pero a muchos otros cargos. La más grande de la historia. Pues sí, siempre la más grande de la historia. Ajá. Pero hay cierto desconcierto. Déjame empezar antes de hablar de las dimensiones o preguntarte por el tema del calendario. Mucha gente me pregunta, oiga, ¿cómo que ya empezó el proceso electoral? ¿Cuándo empieza propiamente el proceso electoral 23-24? Ya empezó. ¿Sí? La ley señala que debe empezar la primera semana de septiembre con una sesión solemne en Consejo General y pues la celebramos el 7 de septiembre, dimos inicio formal al proceso electoral. En las entidades federativas también tienen plazo, las últimas inician en el mes de enero, por ejemplo Chiapas empiezan en enero y digamos que hubo un par que sesionaron antes, Michoacán me parece y algún otro estado sesionó antes del 7, pero digamos que la mayoría empiezan en septiembre y luego se empiezan a incorporar otros. ¿Qué es lo que empieza? ¿Cómo arranca el año? Cuéntanos un poco de las etapas. Pues es un año electoral complicado, empieza justamente pues con el inicio del proceso, estamos en la preparación digamos de la elección, esta es la etapa. En esta etapa pues tenemos muchas cosas que hacer, desde por ejemplo instalar algunas comisiones de cara al proceso electoral, por ejemplo se fusionan las comisiones de organización y capacitación porque ven temas muy a la par, entonces ahora se llaman comisiones unidas de organización y capacitación, también la comisión de debates que acabamos de instalar,
y así vamos conformando distintas comisiones que también le dan seguimiento a los procesos locales, porque la diferencia a partir del 14, y por eso la importancia de este proceso, es que ahora estamos en el sistema, este rector nacional electoral, donde el INE es la cabeza rectora de este sistema. Entonces tenemos muchas actividades que hacer también a nivel de las entidades federativas y tenemos que tener mucho contacto. Entonces ya inició, sé que se vio como que se inició de manera anticipada, y bueno, el tribunal calificó el tema como procesos políticos internos, derivado del interés de la ciudadanía creciente por el proceso electoral, y entonces a juicio de la Sala Superior se trataba solamente de procesos internos para seleccionar cargos internos, no propiamente de precampaña, pero pues sí estamos viviendo en una etapa pues que no está señalada propiamente en la ley, por eso se señaló en algunos casos que si era una precampaña o pre-campaña o paleocampaña. ¿De qué estábamos hablando? Y bueno, la Sala lo calificó así como procesos internos en la libertad de autoorganización de los partidos políticos. Ya culminaron estos, nosotros tuvimos que hacer unos lineamientos además para regular este tema, fiscalizarlo. Pero bueno, formalmente iniciamos el 7, después toda esta etapa es la previa, digamos, a la jornada. La siguiente pues es el día de la jornada electoral. Esta es la más larga y con muchas actividades que tenemos que hacer. Luego sigue la jornada, que es así está establecida en la ley, como 4 etapas, luego ya el escrutinio y cómputo y resultados. Pero el hecho de que ya empezó el proceso electoral no quiere decir que ya empezaron las campañas. Es decir, todavía ni siquiera estamos exactamente en esta etapa de las precampañas. ¿Cuándo empiezan? O sea, ¿cuándo tenemos que saber, quiénes son candidatos, por ejemplo, a la presidencia? Sí, es una muy buena pregunta porque en realidad se inicia para nosotros más que nada, ¿no? Para conformar ya los consejos locales, empezar la ciudadanización de las elecciones, para ir viendo las boletas, los diseños de distintos materiales. Las precampañas se inician el 5 de noviembre. Aprobamos esto en Consejo General, tenemos posibilidad de acortar o ajustar plazos, porque como son elecciones en todo el país, no en todo el país duran las campañas al mismo tiempo, y como tenemos que además fiscalizar cada peso y cada centavo en todo el país, pues tenemos que tener también como plazos, y entonces establecemos bloques de cuándo inician las precampañas. También inicia, por ejemplo, el plazo para ver si las personas que quieren aspirar a alguna candidatura independiente pueden reunir estos requisitos, entonces empiezan a hacer todos los trámites, recabar firmas, etcétera. Entonces todo esto lo hablamos nosotros de calendarios homologados o homologación de calendarios para darle una continuidad y una viabilidad a todo el proceso electoral de acuerdo con las leyes también locales. Entonces tenemos que verlo con los soples para ver que ellos con los plazos también estén respetando la ley local. Es muy interesante todo esto, además de todas las, digamos, preparativos. Supongo que el tema de geografía electoral o credencialización siguen, esa es una función permanente. Bueno, sí y no. Sí seguimos, obviamente tenemos ahora a partir del 1 de septiembre una campaña de actualización intensa, que es del 1 de septiembre al 20-22 de enero. Que es esta etapa de credencialízate, actualiza tus datos. Es una etapa muy importante y hacemos un llamado, por supuesto, a las y los ciudadanos a que acudan a credencializarse. También las personas que cumplan 18 años, el 2 de junio, hasta el 2 de junio ya pueden acudir a ir a sacar su credencial de elector. Estamos 18 2 de junio el 24. Estamos credencializando también en el extranjero. Pero pues tenemos que cerrar el padrón porque hay etapas de revisión tanto del padrón como del listado nominal en las comisiones nacionales nacional de vigilancia. Tiene mucha variación porque cuando uno ve ese monstruo, ¿cuántos tiene el padrón electoral de este país? Con corte a esta semana, 98, un poco más de millones de ciudadanas y ciudadanos. Cualquier cosa manejar eso. Pero se desactualiza mucho, cambiamos mucho de domicilio. Sí, hay variaciones importantes de domicilios y además hay que detectarlas, porque si no, las casillas especiales que suelen ser un problema en las elecciones, pues son las que tienen que ir a acudir a votar estas personas que no están en su sección, y la verdad es que por eso el llamado a actualizar, ¿no? Creo que pues las casillas especiales, de hecho, a mi juicio no deberían existir, ¿no? Me parece que tendremos que evolucionar ya otras formas de votación que permitieran que de acuerdo a tu domicilio pudieras estar votando. Pero bueno, en este caso, pues sí hay mucha variación. Primero, pues respecto del número
son las elecciones más grandes porque sigue creciendo nuestro padrón. Entonces, bueno, las y los jóvenes que se credencializan por primera vez, después todos estos cambios a lo mejor de domicilio, y también pues ahora tenemos credenciales no binarias y credenciales trans, entonces también pues las personas que deseen tener esta credencial pues también están actualizando sus datos para poder tener una credencial que los identifique como personas no binarias o personas trans. Entonces, eso que dices de la actualización, sabes que estaba viendo ya un estudio y la principal razón por la que no votan los ciudadanos, digamos los millennials, ¿no? O sea, entre los 18 y los 35 años, es porque ya no viven en el domicilio donde se dieron de alta. Entonces, muchas veces pues ya se cambiaron de lugar, ¿no? De estado, porque están estudiando, porque se fueron, porque viven lejos, y entonces se quedan con ese mismo domicilio y no están en ese lugar. Entonces, creo que es importantísimo, y el llamado que haces a que justamente se actualice, ¿no? La información que tienes, además de que se credencialicen los nuevos, ¿no? Oye, Verónica tiene claramente un enfoque como más consentidor con ellos. Yo digo que hay que recordarles que tienen obligación de votar. Eso sí. Hay muchos países que han hecho obligatorio el voto. Hace un ratito hablábamos del tema de Ecuador, tú y yo. Es un deber en nuestra Constitución. Una obligación. Lo que pasa es que no está sancionado. No hay sanción. Pero sí hay otros países de América Latina que incluso les tienen que dar un comprobante de que... Y te multan si no lo hacen. Impuestos, o te reducen. Aquí hay que decirles salarios. Que hay que pensar en la virtud, no, es que no vivo aquí. No, pero hablando en serio, en materia de que también aunque ya no es un pretexto, porque con el voto en el extranjero, pues tampoco que es presencial, electrónico, electrónico, ahora lo vamos a habilitar en 23 sedes consulares, 20 en Estados Unidos, una en Canadá, una en Francia y una en España, y se puede votar de manera postal también y de manera electrónica. Sí, entonces, sacaban las cuartas. Pero ya ves quiénes son más consentidores. Todas esas opciones. Oye, están todas. Pero en materia de educación cívica, que es también un mandato que tiene, ¿cómo incentivar el que la gente cuide su democracia? Y que diga, a ver, yo pienso siempre en el emocionante discurso de Obama al irse, decir, oiga, la democracia la tenemos que cuidar todos. Y a la generación mía costó mucho que la gente tuviera un INE que cuenta votos y que la gente pueda hacerlo. Pero en materia de educación cívica, ¿qué hace el INE todo este año? Bueno, quiero decir que estoy de acuerdo además con tu tema. Yo creo que el llamado a votar, siempre decimos, bueno, es que ustedes son el futuro del país. No, las jóvenes y los jóvenes son el presente del país. Y las decisiones que se tomen ahora en una urna, pongo siempre de ejemplo el Brexit, ¿no? ¿Quiénes votaron? Pues las personas de arriba de 50, 60, y quienes van a sufrir las consecuencias, pues son la gente de 18, 20, pues así es. Conforme se va haciendo ese proceso. Así que el tema es que son el futuro, son el presente, y tomen decisiones desde ahora, saquen su credencial, infórmense y acudan a votar. O sea, es el país que nos toca. Que sepan que es su responsabilidad. Pero, ¿qué hacen para incentivar eso y cómo podemos vincularnos a todo ese proceso desde los medios de comunicación, consejero? Bueno, muy importante, de todos los años tenemos acciones importantes en educación cívica, es algo en lo que siempre estamos trabajando. Seguro han oído del Parlamento infantil y juvenil, o de diversas consultas que hacemos en infantiles y juveniles, distintas acciones justamente para incentivar con concursos de debates, para que se informe la gente, sobre todo las jóvenes, para que estén participando desde sus escuelas con equipos, por ejemplo, de debate, que vengan aquí a proponer, a ser parlamentarios y parlamentarias por un día. Siempre estamos incentivando estos temas. Tenemos también una colección importante, la colección Árbol, que también pues tiene títulos muy importantes de por qué hay que participar, y distintos temas relacionados con la democracia, ¿no? La igualdad, los derechos. Todo este tiempo la campaña institucional del INE se centra también en eso, en hacer el llamado al voto y en resaltar la importancia de la participación. Sí, claro, ahora que los tiempos del Estado crecen durante los procesos electorales, pues también crece la posibilidad de este tipo de campañas por parte del Instituto Nacional Electoral para incentivar credencialización, para incentivar pues la información, el voto, pues los debates que vamos a hacer, por ejemplo, pero sí creo que son muy importantes los medios de comunicación. De hecho, esta
alianza estratégica que tenemos que hacer con los medios para que puedan ayudarnos a que este mensaje llegue a todas las personas, ¿no? En nuestro país y fuera de nuestro país, porque hay muchos mexicanas y mexicanos ya incluso de segunda o de tercera generación que no saben que pueden votar y incluso que pueden obtener su credencial en cualquier embajada o sede diplomática en el extranjero. Y es importante saber que pues, si eres mexicana o mexicano, aunque no hayas nacido ya aquí, pero de padres mexicanos, puedes todavía votar, ¿no? Sí, reforma que se hizo efectivamente recientemente en esta casa. Muy importante. Oye, justo decíamos que la elección más grande, hablabas tú por el padrón de 98 millones de electores, ¿no? Registrados, y también porque la cantidad de, digamos, de puestos que estarán en disputa, digamos, claramente cuando hablamos de la elección presidencial y de las 9 gubernaturas y quizá el Congreso Federal, pero ¿por qué no nos dices justo de qué tamaño es la elección y si el INE se encarga de todo, es decir, se encarga de la elección federal y también de las locales, o qué le toca al INE hacer? Pues sí es la elección más grande, siempre lo decimos, no solo por el número del padrón, sino porque ahora es concurrente en todas las entidades federativas, que eso no pasó en 18, ahora hay elecciones en todos los estados, se van a renovar para distintas cosas, la presidencia de la República, todo el Congreso de la Unión, 8 gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México, 31 congresos locales y obviamente hay presidencias municipales e incluso hay elecciones para un cuarto nivel de gobierno en Tlaxcala y en Campeche. En total son más de 20,000 cargos de elección popular. De esos 20,000 cargos de elección popular, la mitad tienen que estar postuladas mujeres, así que será la elección en que tendremos mayor número de mujeres postuladas. Imaginemos estos por partidos nacionales. Todavía no sabemos si habrá coaliciones o no, pero digamos por partidos, también hay partidos locales, candidaturas independientes, entonces también las herramientas y el andamiaje que tenemos que tener para salvaguardar los derechos políticos y electorales, sí, de toda la ciudadanía, pero particularmente de las mujeres, es muy importante en materia de violencia política en razón de género. Entonces, esa es la magnitud. ¿Qué otros datos relevantes? Vamos a tener que capacitar, vamos a tener que ir a tocar cerca de 13 millones de 13 millones. Necesitamos a 1.5 millones de ciudadanas y de ciudadanos en las casillas, que es una gran labor, también. Sí, vamos a instalar un poco más de 170,000 casillas en todo el país. En el extranjero, en esta tercera forma de votación, también montamos casilla con personas que viven en el extranjero, que también capacitamos. Entonces es un ejercicio muy importante para ir también difundiendo pues esta medida en los países de que también participen para recibir el voto de las y los mexicanos en el extranjero y también hagan el cómputo y escrutinio. Así que es una labor muy importante y ya empezamos, ¿no? Ya instalamos consejos locales en la sesión del miércoles. Pues tenemos consejos locales y distritales, entonces y son ciudadanos. Son ciudadanos que se presentan a acudir o a hay tener que capacitarlos, y las presidencias las hacen justamente en nuestras juntas locales. Sí, cuando preguntan qué hace el INE, pues hace todo eso, es tan importante y nos hemos acostumbrado a que el día que toca ir a votar está todo bien hecho, ¿no? No como, vamos a llamar a señores ahora para votar o vamos a votar en una semana. No. Todo funciona como relojito, nos hemos acostumbrado a que eso ocurra. Pero déjame regresar al calendario. Entonces, en noviembre vamos a tener precampañas, visiblemente habrá precandidatas únicas, y en este momento, o sea que podrán efectivamente hacer, pues no sé si precampaña contra ellas mismas, pero eso es lo que tendremos. ¿Cuánto tiempo duran las precampañas? Duran por ley la tercera parte de lo que dura la campaña. Es decir, o sea, del 15 de noviembre a... tienen que terminar los primeros días de enero. El tema aquí también es, pues estamos en estas cuestiones inéditas. Yo no sé si vayan a ser ellas las candidatas o no. A final de cuentas podrían los partidos. Yo estoy asumiendo que eso va. Pero yo como autoridad no son las únicas también. La hipótesis. Pueden no ser también las únicas. Puede haber alguna candidatura independiente, algún otro partido, alguien que no se quiera aliar por ahí con... Sí, claro. Entonces, periodo de precandidaturas es noviembre y en enero, ¿qué es lo que ocurre? En febrero es el registro
En enero terminan las precampañas. Ajá. Luego tenemos que hacer muy importante la fiscalización, claro, de cada una de las etapas es fiscalizada, y uno de los temas relevantes es que presenten sus informes y además pues que respeten las normas, entre ellas el no rebase de topes de gastos de campaña, que se va fijando para cada una de las etapas, precampaña y campaña. ¿Y la paleocampaña se incluye en eso? Pues estos procesos internos políticos, sí los estamos fiscalizando. Comenzamos desde junio a hacer este monitoreo de toda la propaganda y toda la actividad que se estaba llevando a cabo, y por otra en fiscalización y en la Comisión de Quejas y Denuncias establecieron unos lineamientos de qué podían hacer o no hacer, decir o no decir, y además que tenían que reportar tanto gastos como los eventos, para que nosotros acudiéramos a verificar en esos eventos pues en qué condiciones estaban haciendo los eventos, que no hicieran llamados al voto, que no presentaran plataformas, una serie de cosas. Pero esos gastos, sobre la fiscalización, ¿van contra el presupuesto de los partidos para actividades generales o ya los están contando dentro del presupuesto que se les da por año electoral? El tribunal resolvió distintas impugnaciones que se presentaron y resolvió la de, equiparando los procesos de Morena y PT y Verde y del PAN, el PRI y el PRD. Y dijo, bueno, son similares, entonces INE tienes que crear unos lineamientos para que te estén reportando los gastos. Ya lo habíamos hecho, pero digamos que con esto se le da formalidad. Nos tienen que entregar sus informes el 2 de octubre y nosotros tenemos que resolver el 15 de diciembre en Consejo General. Aquí, ¿qué pasa? Se empatan dos cuestiones importantes. Ya sabremos si están rebasando, si cometieron pusimos tope, si cometieron algún ilícito y si alguien de los que contendió, alguna de las personas, pudiera no poderse presentar como candidato o candidata. Eso puede ocurrir. Entonces, en enero te dan el expediente completo, entonces tú ves si son elegibles. Entiendo que para los hombres hay también para todos, ¿no? Esto es si hay unas denuncias de violencia o no. Para todas las personas. Que todo mundo esté limpio. ¿Y cuándo se registran los candidatos o candidatas? Se registran en el mes de marzo, obviamente también se empatan calendarios locales y nacional, pero pues la campaña dura 90 días, nos presentan los registros, tenemos que revisar, entre otras cosas, lo que tú señalas de violencia política en razón de género, una reforma que también se hizo aquí, muy importante, el artículo 38, y que hay un debate ahí que yo creo que un anacronismo de si es solo con delito o con sentencia firme por delito. O con denuncia, ¿no? Cuando ya tenemos, además, un sistema penal acusatorio que no todos los delitos acaban en sentencia firme, ¿no? Claro. Hay distintas formas, criterios de oportunidad, hay distintas formas, dependiendo del delito, por supuesto, pero justo tenemos un debate en Consejo General el miércoles de hasta dónde íbamos a llegar con la aplicación del artículo constitucional, que para mí ya es un principio constitucional, está aprobado, se dio un transitorio para que en 180 días las legislaturas, tanto de la Unión como de los estados, legislaran este tema. Nadie lo ha hecho hasta ahora, todavía hay estados, por ejemplo Chiapas podría ser la primera en ya llegar a un proceso electoral con una ley local y la Constitución reformada en estos términos. Entonces entonces hasta ahorita está como que tiene que haber sentencia o con que haya un proceso. Nosotros, la verdad, fue una discusión importante en Consejo General y lo ampliamos a resolución. O sea, sí que hubiera un problema, pero no solo sentencia. Con las condiciones de impunidad, los índices de impunidad en este país de arriba del 94%, no le puedes pedir a una persona que por una mujer que presente una sentencia firme, sola o por un delito. Entonces lo ampliamos a resoluciones administrativas, porque la violencia política, claro, es un delito, pero también comprende distintas acciones u omisiones que pueden cometer las personas y entonces pueden ser sancionadas con resoluciones administrativas y no solamente por una sentencia penal, digamos. Entonces, marzo empiezan las campañas, la duración es diferente, la presidencial y la de abril. Todas ya sí era un tema antes con la ley anterior, porque sí tenían duración distinta, y lo que ahora se hizo en 2014, cuando hay elección presidencial duran lo mismo.
Y dura 90 días. También, sí, porque la fiscalización era muy complicada, claro, ¿no? Porque ya empezó el candidato o la candidatura presidencial está hablando de una senaduría o de una diputación, entonces eso se lo vamos a computar a quién. Entonces ahora el plazo es igual y las campañas duran lo mismo, 90 días. 90 días y bueno, pues llegamos a la elección. Y 3 días antes tienen que concluir y bueno, la elección el 2 de junio. ¿Debates cuántos habrá? Justamente hoy aprobamos el programa de trabajo de la comisión, lo elevaremos al Consejo General la próxima semana, pero presupuestamos 3 debates. ¿A 3? La ley dice 2, que hay una diferencia. Como en 18, ¿no? Que tuvimos 3 también. 3 debates. Hemos propuesto hacer uno en el Instituto Nacional Electoral, nunca se ha hecho uno en las instalaciones del INE. Es verdad, ¿eh? Entonces, la verdad es que a mí nos pareció, bueno, yo lo propuse y todos mis colegas están de acuerdo, que es una decisión importante, pues, hacer un debate justo donde estamos viendo todos los temas electorales. Entonces, uno será ahí, los demás creo que tendremos que ver primero la situación del presupuesto que se nos dé para ver, porque sí fueron elevados los costos de hacerlo fuera de la ciudad, e incluso en minería pues no había que tener mucho cuidado con el edificio. Fue minería Tijuana y Mérida, ¿no? Y Mérida, entonces sí, el costo fue, pues sí fue elevado, los costos de producción, de traslado, de viajes, o sea, sí fue un tema, entonces también estamos previendo que no necesariamente tienen que ser en el extranjero, que digo, fuera del interior de la ciudad, sino que lo que podríamos hacer es más debate, por eso presupuestamos 3, pero quizá con lo que presupuestamos podemos llegar a 2 partidos propusieron hoy que fueran 4 debates, por ejemplo, entonces quizás si los hacemos en las instalaciones, pues tenemos una posibilidad de que sea más barato y por tanto... ¿Obligatorios o no? 2 son obligatorios. También es importante eso. 2 son obligatorios. 2 de 3. Sí, en 2018 hubo 3. Incluso recuerden que el último, pues una candidata ya no estuvo. Entonces, el contexto de, ahora que hablábamos de estas cuestiones como que tienes que tomar de emergencia, de quitar, ¿no? De la escaleta, de el foro, de ajustar. Todo, ¿no? Alguien, de ajustar todos los tiempos, los temas, los tiros de cámara, todo, pues fue un tema complicado. Entonces, ahora empezamos debates, 2 obligatorios, presupuestamos 3, 1 en el INE y los demás estaremos viendo, evaluando. Y esto, esa te toca presidir la esa comisión. Está bueno. Un tema, ¿no? Porque cómo vas ampliando la deliberación democrática y no tiene usted un minuto para hablar y luego usted luego formatos más vivos, ¿no? Y luego cuestiones de verdad, antes no eran obligatorios. Sí, exacto. Y entonces cuando me tocaba en la Ciudad de México organizarlos, eran por consenso. Entonces cualquiera podría romper el consenso. No me gustó el fondo, a mí no me gusta ese tipo de cámara, yo quiero estar sentado y no parado. O sea, hay que sortear todo, ver todos los temas, cómo van a proceder. Es que esa cámara está más alta que esa y yo supongo que no me ve con el ojo que me debería. Ese no es mi ángulo, no me va, y entonces, o cuando me toca hablar. Yo espero que no tengas ningún inconveniente con el fondo que te pues increíble este fondo. Lo pusimos de acá. Vamos a poner entonces una breve pausa, volvemos en un instante. El Instituto Nacional Electoral estima que más de 95 millones de mexicanos acudirán a las urnas a elegir a quién será él o la presidenta número 66 del país y el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Al corte del pasado 31 de agosto del 2023, el listado nominal se integraba por 97.727.250 de ciudadanos, según los datos del Instituto Nacional Electoral. Qué bueno que siga con nosotros en esta muy interesante e ilustradora conversación con la consejera Carla Humphrey. Estamos hablando del proceso electoral y ya comentábamos en el segmento pasado, Carla, algunas novedades y me parece muy importante en el tema incluso de la paridad de género, en el tema de la no elegibilidad justamente de violentadores, ¿no? de mujeres o de género, ¿no? O violencia política. ¿Qué otras novedades hay en materia de este proceso que no se tuvieron, por ejemplo, en la elección de 2018? Bueno, sí, ya comentamos, no había reforma de paridad total, esta que obliga y por la que hicimos estos acuerdos de paridad en gubernaturas, y ahora, bueno, una
pidió licencia, pero tendríamos 10 gobernadoras ya, que pues nunca habíamos tenido ese número. Sí. Habían sido 7 en toda la historia de nuestro país y obviamente no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. Sí, claro. Las reformas en violencia política en razón de género, que se publicaron en 2020 y que obligan a las autoridades, pero también a los partidos políticos a hacerse responsables. ¿No? Sí. También vamos a asumir los conteos rápidos de todas las elecciones de gubernatura, jefatura de gobierno. Vamos a hacer de senaduría, de diputaciones y de presidencia de la República. A nivel nacional vamos a tener uno. Sí. O sea, presidencia y el Congreso de la Unión. Y luego las 9 gubernaturas, vamos a hacer nosotros los conteos rápidos. Ya lo vimos, digamos que atajimos el asunto con esta facultad que tenemos, resolvimos, obviamente consultamos con los OPRES, todos estuvieron de acuerdo en que nosotros lo lleváramos, entonces ya aprobamos el tema en Consejo General. Otra novedad que no hubo en el 18 es el voto en prisión preventiva, que se hizo ahora en el Estado de México, ¿no? Se hizo en el Estado de México, en Coahuila, se hizo en Hidalgo, que es la única, bueno, ya con la Ciudad de México son las 2 entidades que tienen ya en ley la obligación, el derecho de las personas en prisión preventiva a votar. Y también lo hicimos en 2021, es decir, llevamos 3 ejercicios por una sentencia de sala superior que nos mandataba hacer pruebas piloto de cara a esta elección presidencial. Entonces ya hemos tenido algunas reuniones justamente para garantizar pues 2 cuestiones. La seguridad no es cuestión del Instituto Nacional Electoral y el estado, digamos, de cada uno de los centros de los ceferesos, pues es cuestión que tenemos que consultar con las autoridades de seguridad pública para ver pues a cuáles se puede entrar, cómo, en qué condiciones. Y se han tenido cuestiones importantes. Por ejemplo, en el Estado de México nos dieron acceso a todos los cerezos que tienen, incluso para que pudieran votar con urna electrónica, ¿no? Y hay otros mucho más restrictivos en que nos dicen ni siquiera pueden colgar propaganda porque a lo mejor con eso se pueden intentar dañar las personas que estén ahí en reclusión. Entonces, sí hay diferencias importantes entre los estados. ¿Pero son personas en prisión preventiva? O sea, si ya están sentenciados y purgando sentencia, no, sí se pierden los derechos políticos, ¿no? Se pierden los derechos políticos y electorales, son todavía los que no tienen sentencia. Ahí, pues yo estoy impulsando un tema de credencializar también a las personas que estén en estos centros y les estamos dando el derecho a voto, pues y se los estamos restringiendo porque no tienen credencial, no está vigente, pues entonces derecho. Que no hemos hecho el cálculo y son alrededor de 100,000 personas, digamos, no es, pues nosotros hacemos, pues eso nos llevaría menos de un mes, digamos, a nivel de la atención. Estamos pensando en que haremos o nuevas credenciales o reimpresión o algún cambio, por ejemplo, en domicilio, pues alrededor de 14.3 millones de credenciales solo para este proceso electoral. O sea, para nosotros es un trámite, es un tema de seguridad, de ponerse de acuerdo en si credencializamos en el extranjero, como no vamos a poder credencializar en nuestro país. Oye, ¿habrá novedades en la forma en que votamos? ¿Se han hecho pruebas de urna electrónica, todo lo demás? ¿O tendremos la papeleta de todos los años? La misma me encanta tu pregunta, porque yo soy la súper tecnológica, la promotora 1 del voto electrónico. De hecho, comenzamos con el voto por internet desde el extranjero en la Ciudad de México en 2011-12, llegó al INE casi pues 10 años tarde, ¿no? Este voto. Y las urnas electrónicas. Yo cuando llegué de consejera a la ciudad, 2006, ya me entregaron una urna electrónica. Entonces en el INE se dice hay que ser cautelosos porque el INE no tiene experiencia con una elección. Yo, pues el INE, pero hay otras entidades que tienen 17 años de experiencia con urnas electrónicas. Coahuila, Jalisco, la Ciudad de México, varias entidades. Vamos a tener unas electrónicas modelo INE, es un modelo nuevo, las probamos ya en el Estado de México, probamos como 170, no teníamos tantas, ahorita tenemos cerca de 300, tampoco son tantas si estamos imaginando que vamos a tener que instalar 170,000 casillas. Claro. Pero pues estamos pensando pues tener entre 600 por ahí, depende también el tema presupuestal. Siempre me dicen 3 temas muy importantes de las urnas, ¿no? Que estamos privatizando las elecciones. Porque son nuestras, nosotros las producimos, no contratamos a ninguna empresa para que nos haga un sistema, nada, no son en computadoras, nada. El segundo, que no se puede hacer el recuento de los votos, que es falso, porque emiten una papeleta, ¿no? Que tú ves que cae y en dado caso se puede hacer el recuento, que se pueden hackear.
lo cual también es falso porque no están conectadas a Internet. Se pueden conectar para transmitir datos si queremos, pero hasta ahora no funcionan así. Entonces hay varios... Tener tu teléfono en modo avión, ¿no? Sí. Hay varios o que si se va la luz ya no funcionan. Todas pueden funcionar entre 3 y 8 horas sin luz, entonces hay como muchos mitos en torno a urnas electrónicas que son muy caras. La verdad es que este modelo del INE me parece que tiene costos aceptables, porque además lo puedes usar para todas las elecciones. Puedes votar ahí por presidencia, por Congreso de la Unión, por elecciones locales que te tocan, las puedes utilizar varias veces. Si comparamos esto con las 300 distritos, pero el número de boletas que tenemos que hacer a nivel nacional para la elección de presidencia y del Congreso de la Unión, si comparamos el número de boletas con además los tiempos que tiene que venir el papel seguridad en carretera de Chihuahua, tenemos que tener muchos días, ¿no?, que no paran en Talleres Gráficos de México para hacer las boletas y luego repartirlas de aquí a todo el territorio para que las tengan 5 días antes. Van a ser 312 millones de boletas las que vamos a producir. Entonces, si me dices, tienes una boleta electrónica pues, y tienes resultados, da certeza porque tienes resultados rápidos, casi de manera inmediata, el mismo día, no empiezas con los cómputos el miércoles siguiente. Urna verde, ¿no? Mucho más sustentable, ¿no? Claro. Y además, yo estoy convencida en eso y creo que además seguimos pensando como hace 30 años. Y además creo que es una forma de incentivar también a las y los jóvenes, ¿no? Claro, puedes votar a lo mejor de tu teléfono o ir a una urna electrónica. Es decir, ahora tienen mayores posibilidades de votar de formas distintas las y los mexicanos que radiquen en el extranjero. Pueden votar por correo, pueden votar por nuestro sistema electrónico y pueden votar presencial, pero con nuestras urnas. ¿Se ve cercano que tengamos una INE, bueno, nuestra credencial del INE electrónica, así que con otra pregunta maravillosa. Ya estamos trabajando en el Instituto Nacional Electoral. No queríamos como empalmarlo con este proceso para que la gente no confundiera, pero sí ya tenemos este proyecto ya muy avanzado de que sí, tendrías que tener tu credencial física, pero ya podrías traerla en tu teléfono y esta servir para identificarte y tú compartir determinada información o no, depende de la que quieras compartir. Si vas al banco, pues solo determinada, si vas a otro tipo de trámite, pues otra información, pero sí ya está el sistema, funciona bien, ya está funcionando, pero digamos, para votar no queríamos como empalmar, digamos, el que ya teníamos una ID digital, una INE digital, con que podías votar por ella. Todavía no llegamos ahí. Imaginemos que ahora nos deshacemos de imprimir los padrones para cada una de las 170,000 casillas, más los partidos que los piden, cuaderno, y en papel seguridad. Entonces, la verdad es que yo creo que como el ahorro que implica y el valor, digamos, ecológico y sustentable que le daría a las elecciones es importante. No, y además creo también la consolidación de la confianza en el INE, que no, esa es parte justamente todo esto y todo lo que hablamos desde la credencial para votar con fotografía, pues digo, parte de de un sistema de desconfianzas en las que has tenido que ir, digamos, superando, ¿no?, cada una de esas razones, y creo que si algo se ha demostrado es la confianza, digamos, general de la ciudadanía en el INE, ¿no? Y es parte en todo caso justamente de tener ese padrón confiable, ¿no? O sea, era como la demanda de cómo contamos los votos y no sabemos ni quién votó, ni cuántos somos, ni... Entonces, el tema de la construcción del padrón y el cuidado que se tiene en los datos, se hacen revisiones diarias de homonimias, de si se está una persona queriendo sacar una credencial con otros datos en otro lugar, está la gente comparando, obviamente con datos biométricos, y ahora un tema muy importante, que creemos que un tema de responsabilidad social del INE es también este uso del padrón que tenemos que hacer solamente nosotros, pero que estamos colaborando con la identificación de personas, búsqueda e identificación de personas, y la verdad es que es un tema muy importante porque es la base de datos más importante del país, los biométricos que tiene el Instituto Nacional Electoral con casi 99% de cobertura. Entonces la verdad es que ayudar a este tema pues muy lacerante para nuestro país, es un tema que ya estamos haciendo con distintas fiscalías y procuradurías y con la Comisión Nacional de Búsqueda. La utilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral y la, digamos, complejidad
que ha supuesto todo este aparato que hoy sirve al país y le rinde buenas cuentas. Mapa de riesgos, instituciones, ¿dónde están viendo que eso, o sea, que pudiéramos tener problemas? Yo saco de las, digamos, reportes de observación que hemos tenido en nuestro país. Recuerdo que el que presidió Laura Chinchilla nos dijo, su modelo de comunicación política lo tendrían que revisar, te genera muchos contenciosos, la posibilidad de que haya dinero indebido por ahí, y después en el 18 nos dijeron, ojo con la violencia, que México trae. ¿Dónde está el mapa de riesgos? Cuéntale a la audiencia, ¿dónde están viendo institucionalmente eventuales problemas? Digamos que el tema mapa de riesgo me genera una complicación, digámoslo así, porque es un tema de seguridad que no propiamente compete al INE. Es decir, nosotros electoralmente tenemos detectados cuáles son los retos, digamos, de esta elección. Uno es, por ejemplo, un mapa de seguridad o de riesgo, que también lo trabajamos de la mano de las autoridades. No es nuestra responsabilidad, pero claro, tenemos que tener estas mesas de diálogo con las autoridades competentes para también mapar las zonas de posible inseguridad y conflictos, etcétera, para instalación de casillas. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí veo temas complejos de violencia, de injerencia del crimen organizado, que me preocupan, y debemos, un partido político lo dijo en Consejo General, dijo, a ver, debemos preguntarnos por qué hay elecciones en donde solo hay un candidato o una candidata. Y no hay nadie más quiere ser candidato, nadie más quiere contender. ¿Qué hay detrás de eso? A mí me preocupa, que creo que en fiscalización es un trabajo monumental el que hace el Instituto Nacional Electoral, pero creo que en mucha medida ya está superado en muchas cosas. ¿Qué quiero decir? Creo que nos hemos atrasado, por ejemplo, en regular el tema de uso de criptomonedas, por ejemplo, de uso de dinero ilícito, y me refiero concretamente al crimen organizado, me refiero también al lavado de dinero, me refiero a empresas fachada, me refiero a beneficiario final. ¿Quién es el que está atrás, el último que está atrás de la empresa a la que está contratando el partido político, o quien le está aportando, o a quien le está comprando un bien o un servicio, etcétera? Creo que en muchos de los temas, un tema tipo, pues estos compliance que tienen que hacer las grandes empresas, los bancos, etcétera, creo que los partidos no lo tienen, y a ver, pues creo que les otorgamos financiamiento importante y un tema para eso es para que profesionalicen a sus estructuras que llevan a cabo la administración de los recursos internos. Y hacerlos corresponsables, ¿no? De que justamente estén al pendiente de dónde provienen los recursos que están metiendo. Seguimos, a ver, yo trabajé con el consejero electoral Alonso Lujambio y ideó todo este sistema de recibos para aportaciones en efectivo, porque había gente que no tenía registro federal de causantes, porque fue el que fue impulsor de que los partidos pudieran tener registros federal de causantes, que abrieran cuentas de banco mancomunadas, etcétera. Seguimos igual, solo que ahora a lo mejor las transferencias son electrónicas, y creo que no hemos ido más allá, hacerlos responsables verdaderamente de a quién contratan, con quién seguimos en lo mismo. No, es que una campaña es muy difícil estarle pidiendo recibo a todo, pues no importa, pues hacer campaña, a eso se dedican los partidos políticos, a hacer campañas, a proponer candidaturas a la ciudadanía. Ahora no puedes comprar ni un jabón sin que te pidan tu estatus fiscal, ¿no? Digo, que ellos cumplan con eso. Es un tema muy interesante. Y cuando te preguntaba lo de el modelo de comunicación, se ha diluido un poco el debate en las democracias, pero en el 16 en Estados Unidos se dijo que había habido intervención extranjera y posibilidad de que a partir de ciertas redes sociales tuvieras una injerencia extranjera que tuviera una deformación de la deliberación. Que incidiera en la... ¿Ese tema lo ves como una... La verdad es que no lo veo. ¿Un fantasma que esté presente? También sí tenemos ojos puestos en ese tema, ¿no? Y cuidamos obviamente noticias la seguridad, falsas, todo la eso. Seguridad de todos nuestros sistemas, del padrón, o sea, la verdad es que son muy sólidos y obviamente están siendo vigilados y actualizándose cada día, ¿no? O sea, estamos trabajando en eso los 365 días del año. Sí nos preocupan las noticias falsas. Tenemos un programa que se llama Certeza, que está dedicado justamente a combatir estas noticias. Tuvimos una reunión, las redes sociales es un tema, tanto por violencia política en razón de género,
como por la eventualidad de noticias falsas, etcétera, pero o de intervenciones, ¿no? Pero poder extranjero. Tuvimos una reunión con Meta, que tiene Instagram, Facebook y WhatsApp. Y la verdad es que han sido siempre muy colaborativos en estos temas. Por ejemplo, en fiscalización, si tienes que dar una tarjeta, si vas a pautar algo, tienes que dar una tarjeta. Esto nos facilita, por supuesto, la fiscalización. Podemos saber quién está pagando una pauta publicitaria en cualquiera de sus redes. En violencia política también. Están utilizando ya inteligencia artificial para detectar cuentas falsas, discursos de odio, para que se pueda denunciar, bajarlo de manera inmediata. Ojalá tuviéramos esto con otras redes sociales que desafortunadamente no tenemos, y cuando queremos ir a bajar una propaganda, un tweet, pues es casi imposible, porque siempre te dicen la sede no está en México, entonces hay que ir a no sé dónde, o pierde oportunidad, ¿no? Simplemente, o sea, ya cuando lo logras, pues ya, ¿no? Entonces sí es un tema las redes sociales, lo veo mucho en tema de violencia política. La mayor parte de las quejas que se presentan ahora por violencia política tienen ese componente de violencia digital o mediática. Exacto. Y sí las noticias falsas. Aquí creo que como país nos deberíamos plantear una educación digital para ser responsables también de qué recibimos y qué transmitimos y cómo confirmamos una noticia. Nos decían ellos que tienen 2 agencias con las que trabajan, que tienen ya unas aplicaciones para que puedas tú confirmar si una noticia es verdadera o es falsa, y ya te dicen, no, esta noticia no está confirmada o ya es falsa, y te dan la fuente. Creo que también es de 2 vías, ¿no? Esta educación digital también para el voto, ¿no? Esto que te contaba, si se hackean, pues es parte de una desinformación y de no estar en contacto con la tecnología. Es un debate no solo de México, es un tema de la integridad de la deliberación pública, es un tema que tienen hoy todas las democracias, ¿no? Oye, hablabas ahorita de la violencia política, y nada más un tema que a mí me preocupa, y lo mencionabas tú, sobre la intervención del crimen organizado, la violencia física. Cada proceso electoral estamos viendo muchas más agresiones, incluso asesinatos y demás, casi como una forma, ahora que decías, hay lugares en donde nada más hay un candidato o candidata porque nadie más se quiere apuntar. Bueno, pues ha habido otros que justamente han sido víctimas de amenazas, ¿no? De extorsiones o incluso de agresiones y hasta de asesinatos. ¿Cómo ven desde esa, digamos, claramente no es la responsabilidad directa del INE, pero igual, como decías, de la parte de seguridad, ¿hay alguna manera en la que se puedan blindar, digamos, estos procesos? Bueno, si no combatimos la impunidad es muy complicado los temas de seguridad. Yo creo que el principal incentivo a que estas cosas pasen es que pues con el 94% de impunidad en el país, que se puede, ¿no? De que denuncies un delito y que tenga una respuesta pronta, pues es complicado. Hemos trabajado y visibilizado desde el INE el tema, por ejemplo, de violencia política, y creo que tiene un foco mucho más grande este tema ahora. Pues también por las distintas formas en las que se puede violentar a una mujer, que ahora ya incluso pueden ser delito. Sí, tenemos esa preocupación, y como INE pues estamos cuidando el hacer esta coordinación adecuada con las instancias de seguridad nacional para mapear muy claramente cuáles pudieran ser estos focos rojos, y también pues lo único que podemos hacer es que las y los candidatos que decidan o soliciten al INE pues tener que se les provea de una seguridad para los procesos electorales, lo solicitan al INE, nosotros lo transmitimos a la Secretaría de Seguridad Pública. Curiosamente, me comentaba la secretaria en alguna ocasión que nos encontramos que sí atendían estos llamados, ponían esta protección, pero que después muchos candidatos o candidatos ya no la querían. Entonces ella decía, yo no sé si creen que nosotros los estamos como siguiendo o los espiamos a partir, pero que muchos luego dicen, no, ya no la quiero. La quiero mejor. Entonces como que pues tampoco te puedes meter más allá. El marco del INE es, me lo solicitan, lo pido, se las otorgan, pero pues si ya luego no la quieren, si la rechazan, pues no puedes. Ahora,
Sí, también. Estaba en un foro hace poco también en el Estado de México y creo que se hicieron también temas importantes para garantizar como el tema de seguridad en elecciones, con un seguimiento muy puntual de focos rojos eventuales que pudieran tener, de dar seguimiento puntual a las y los candidatos, atención a sus equipos, en fin, y creo que es un esquema que también se podría analizar para ver cómo, obviamente de parte de los estados, eso no nos toca a nosotros. Oye, pero preguntarte sobre un tema, los académicos y periodistas les hagamos mucho provecho a los informes de observación electoral, digo, me viene de maravilla leer qué pasó en Ecuador, sí, claro, o qué pasó en tal o cual. La observación electoral ayuda al Instituto Electoral, y te pregunto cómo va a estar regulada ahora. Entiendo que podremos tener observadores electorales y creo que le seguimos llamando visitantes extranjeros. Nacionales extranjeros. ¿Cómo está regulado eso y cuándo se va a determinar cuántas misiones se van a aceptar o no? ¿Cómo funciona esto? A ver, ya aprobamos pues esta convocatoria como observadoras y observadores que son mexicanas y mexicanos, que es la diferencia con visitantes extranjeros, porque antes yo creo que pensábamos mucho solamente en ser observadores el día de la jornada electoral, y se puede observar todo el proceso electoral, cualquier etapa se puede observar. Entonces pues también hacemos un llamado a la ciudadanía para que pues también en este tema de cuidar nuestra democracia, pues la cuidamos entre todas y todos, las autoridades, claro, pero también la ciudadanía, y un tema muy importante es justamente esta observación electoral. Y ya aprobamos estos plazos, como digo, pues se puede observar. ¿Hay un fondo para incentivarla? No como tal, no hay fondo para incentivarla. Se puede hacer observación también con base o de parte de organizaciones que también se registren para hacer esta observación. Y en visitantes extranjeros normalmente lo que hacen es que hay distintas instancias internacionales que solicitan venir a y eso lo aprueba el INE, por ejemplo, si el Parlamento Europeo o el Instituto Carter nos van informando, a veces Carter. Viene gente sola, ¿no? De un investigador de Nueva Zelanda quiere venir, pues adelante, ¿no? La verdad es que en eso, pues quien quiera venir, ¿no? El tema sí es rendir estos informes porque también nos ayudan a nosotros, y para eso sí hay un fondo que antes se manejaba entre Gobernación, el Tribunal Electoral y el INE. Y en los últimos años se fue dejando Tribunal, INE y luego solo INE. Pero sí, es una manera también. No había financiamiento internacional, el PNUD no daba una parte para incentivar. Hay como una bolsa también para que incluso mexicanas y mexicanos podamos ir a observar otros procesos electorales de otros países. Entonces hacen como estos fondos también internacionales, pero sí estas grandes, digamos, organizaciones generalmente ni siquiera pagan de estos fondos para ir por ejemplo, a venir a México, no le piden a México dinero para observación. Como que parece que igual puedes perder la neutralidad en que estás observando o en el informe que vas a hacer. Entonces lo que se hacen es estos fondos, y cuando vas a un país no utilizas fondos de ese país o no le pides recursos a ese país para ir a Kofi Annan, ¿no? También Kofi Annan, la OEA, la Uniore, hay muchas, Idea Internacional, ahí. Oye, pues trabajo no les va a faltar, ¿no? No, para nada, y esperemos sobre todo que ya el día de la jornada electoral todo transcurra bien. Yo sé que el escenario, el escenario óptimo es que haya ganadores por una diferencia más allá del margen de error, y eso facilita todo, pero también estar preparados para competencias cerradas. Aquella regla de que no se podía dar el resultado si la diferencia era menos de 1%, ¿sigue vigente? Seguirá, porque bueno, esos son pues ejercicios estadísticos, y si no hay intervalos en los que puedas dar los resultados, así lo informamos. El intervalo no da para dar un ganador o una ganadora. Yo creo que lo que tenemos que tener confianza como mexicanas y mexicanos es que el procedimiento y las reglas son claras, funcionan perfectamente bien, y lo que tenemos que tener certidumbre del proceso e incertidumbre en el resultado, que eso está bien, eso depende del voto de cada persona. Entonces, en eso estamos trabajando, en el proceso y en el resultado también. Si hay un resultado holgado, pues
digamos, pues terminarán los trabajos antes, y no, pues tendremos... Y así somos, ya sabemos que hay una hora en la cual hay 3 o 4 presidentes, 5 gobernadores. ¿no? El anunciar desde antes que va ganando, no hay nadie que nos pueda decir hasta hoy cuánta gente ha votado a las 2 de la tarde, con corte a las 2 y ya empiezan los partidos y ya se proclaman ganadores. Y que los perdedores admitan, ¿no? Digo, y acepten. Pero este sí es un tema como noticia o como propaganda, ¿no? Las encuestas. La encuesta tal dice que voy ganando. La encuesta de salida. Va ganando, no sé quién, ya está. Sí, efectivamente. Bueno, son enormes desafíos, pero sabemos que siempre el INE ha cumplido. Hasta ahora, lo que va del siglo ha dado los resultados cuando corresponde, y bueno, han quedado acreditados con una enorme transparencia. Pues la página también da muchísima información, ¿no? Sí, mucha. La página, tenemos currícula de los candidatos, todo eso lo tenemos, por ejemplo, ese sistema se llama Conóceles. Y lo hacemos para todas las candidaturas, para que tú puedas saber pues su hoja, digamos, de vida, sí laboral, pero también, por ejemplo, si está entrando a una candidatura por una acción afirmativa. Antes era un tema de que tenían que firmarnos que podíamos usar esa parte de los datos personales, pero es también un mecanismo de verificación para la ciudadanía. Si yo sé que alguien no es una persona que pertenece a un pueblo o una comunidad indígena, no es una persona afromexicana, no tiene una discapacidad, no es migrante y reside en el extranjero, en fin, pues también es un mecanismo de validación, ¿no? Que la ciudadanía también puede impugnar y decir, oiga, no, pues esa señora o ese señor no puede entrar por esa acción afirmativa. Entonces tenemos este sistema Conóceles, activaremos también Inés, un chat Inés le pusimos, un chatbot que tenemos, que justo el día de la jornada nos decían en Meta que tuvo 30 millones de comunicación, de interacción para preguntar cuál era la ubicación de la casilla. Tenemos todos más sabia que Inés de la Cruz. A Inés le preguntas todo y te contesta, es maravilloso Inés. Más actualizada. Tenemos en todas las redes sociales. Hacen una gran labor. Simplemente ratificar todo lo que hacen. Consejera, te agradecemos muchísimo el tiempo que has venido esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias a los dos por este espacio. Muchas gracias, Carla. Sí, y muy importante, actualice su credencial para votar si no la tiene actualizada, saque su credencial antes de que sea demasiado tarde y defendamos entre todos nuestra democracia. Y Leonardo, pues desafortunadamente por hoy se nos ha acabado el tiempo, pero los invitamos a que la próxima semana nos acompañe en una emisión más de Incursionando. Hasta entonces.